A través de ChatGPT también le realicé una petición de que me proporcionara una red neuronal para predecir serie de precios de longitud 100. Este fue el código que el ChatGPT me arrojó como respuesta. Sí hay que aclarar de que el código que me arrojó en Java fue muy correcto. Hola, mi nombre es John Castro, bienvenido a este canal donde podrás encontrar todo lo que necesitas para aprender a crear tu robot de trading. Y recuerda que hacer trading con robots no es un juego, pero crearlos puede ser entretenido y la manera más responsable de operar con ellos en los mercados financieros. Vamos a ver en este video si es posible crear una red neuronal con ChatGPT, en este caso en MQL4. Es una duda que planteó un compañero del canal, o más que todo él la planteó al ChatGPT y ChatGPT le arrojó un código fuente que vamos a analizar en este video. Y vamos a ver si es posible hacer esto o si ese código realmente lo podemos ejecutar en MQL4 y poder operar con esto. Pero para saber qué es una red neuronal, pues todas las personas no saben qué es una red neuronal, a qué nos referimos en cuanto a lo que significa a nivel informático. Pues una red neuronal prácticamente está como derivado de lo que es la ciencia humana, de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Nuestro cerebro, de alguna manera anteriormente, pues suponiendo que es un cerebro, digamos que está la corteza central. Anteriormente se suponía que un cerebro actuaba como un todo, es decir, las funciones de nuestro cerebro, digamos, para caminar, para hablar, para oír, para ver, todo estaba basado en que el cerebro era el encargado de realizar todas esas funciones o ayudar a que todas esas funciones se llevaran a cabo. Pero a partir de, creo que fue finales del siglo XIX, se empezó a identificar de que el cerebro va mucho más allá y que hay muchas más particularidades dentro de nuestro cerebro, que en este caso podríamos llamar neuronas dentro de nuestro cerebro, que están ubicadas en cada una de las partes. Digamos, dentro de la corteza central hay muchísimas neuronas que están dentro de esta parte. También pueden haber neuronas que están dentro de la amígdala o que están dentro de otras partes del cerebro. Pero la idea es que estas neuronas, de la parte que se deriva a las redes neuronales, es que estamos hablando de neuronas que están ubicadas dentro de nuestro cerebro y que juntas forman redes que permiten que entre ellas se comuniquen. Y que muchas veces esas redes de neuronas que hay dentro de nuestro cerebro permiten realizar funciones específicas. Es decir, pueden haber algunas redes neuronales dentro de nuestro cerebro que permitan actuar sobre nuestra visión o que permitan actuar sobre los movimientos de la mano, de un brazo, por ejemplo. Entonces, ese concepto de redes neuronales que actúan dentro de nuestro cerebro, de alguna forma, se traslada al concepto que conocemos en informática como redes neuronales, en donde tenemos neuronas, en este caso, que se interconectan entre ellas y van formando esas redes de las que se plantea a nivel ya de inteligencia artificial. Redes que lo que nos permite es precisamente simular ese comportamiento de nuestro cerebro para aprender acerca de cualquier tipo de área o cualquier tipo de conocimiento. Y a partir de todo este conocimiento, empezar a generarnos ideas o respuestas. Es decir, tenemos por acá una entrada, esta es nuestra entrada, y finalmente, después de todo ese entrenamiento que realiza nuestra red, toda esta información que se cruza en nuestra red neuronal, generarnos una salida. Digamos que este sería un concepto muy básico de lo que sería una red neuronal y de dónde nace la idea de una red neuronal. Entonces, ya teniendo en cuenta esta aclaración acerca de lo que vamos a hablar en este video, vamos a ChatGPT, pero no vamos a probarlo en ChatGPT. Ya el compañero realizó la búsqueda, nos envió esa respuesta que fue la que le arrojó el ChatGPT. No tengo la pregunta o el input exacto que él cuestionó en la herramienta, acá en el chat. No tengo ese input exacto, pero esta fue la respuesta que le arrojó y más o menos con eso nos podemos dar una idea de qué es lo que peticionó o qué es lo que ingresó él como pregunta.
Entonces dice que este código es un asesor experto de MetaTrader 4. Tal vez él pidió a ChatGPT que le mostrara un asesor experto, le programó un asesor experto para MetaTrader, en este caso MetaTrader. Es importante tener en cuenta esto y vamos a ver más adelante por qué. Dice que es una plataforma de trading utilizada por los traders para ejecutar operaciones en el mercado financiero. El EA se ejecuta en el contexto de una plataforma MetaTrader. No especifica si es MetaTrader, MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Dice, ahí puede realizar operaciones automatizadas en el mercado, como abrir y cerrar operaciones, posiciones, establecer stop loss y take profit y enviar alerta a los traders. Bueno, dice, el código incluye varias cabeceras que incluyen archivos de encabezado como declaraciones de funciones y clases de utilidad para el EA. También se declaran algunas variables globales y parámetros de entrada que se utilizarán más adelante en el código. Dice que la función onIn y la función onT nos declara cada una de las funciones que irán dentro de nuestro asesor experto, para qué sirven y cuándo se ejecutan. Dice que la función onT se utiliza para ejecutar la lógica principal del EA, que ya lo hemos explicado en este canal, de que para eso es lo que nos sirve la función onTick. Dice también más adelante que el código también utiliza una red neuronal. En este caso ya vemos que de alguna forma solicitó un asesor experto que de alguna manera le permitiera programar una red neuronal. En este caso, que se entrena con datos de entrenamiento previamente cargados. Ahora vamos a ver, después de cargar este ejemplo en MQL4, vamos a ver un ejemplo de una red neuronal que yo ya había cargado previamente, ya había estado ensayando anteriormente. Un ejemplo muy sencillo para ver más o menos cómo es el funcionamiento, porque tal vez este código no sé si lo vamos a lograr estabilizar para poder correrlo en MetaTrader. Si no es así, pues entonces simplemente voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona una red neuronal. Entonces vamos a ver acá que dice que para predecir la dirección del precio, entonces tal vez él está solicitando una red neuronal que le permitiera predecir el precio, acá lo dice, y tomar decisiones de trading en consecuencia. Además, el código puede utilizar el análisis de sentimiento para analizar noticias y tomar decisiones de trading basándose en el sentimiento general hacia un activo particular. Bueno, esto es importante porque no solamente estaba pidiendo una red neuronal que le permitiera predecir el precio, es decir, basado en una serie de precios. Tenemos acá, a ver que se vea, basado en una serie de precios, digamos que es una gráfica de precios. Estamos en este como último precio. Entonces, ¿cuál será el siguiente precio? Es decir, estar acá, estar acá, estar acá, estar acá. ¿Cuál será el siguiente precio? Entonces, esa fue la idea que él tal vez planteó, pero tenemos algo interesante, y es que tal vez lo quiso asociar al sentimiento del mercado, basado en las noticias. Entonces está agregando un parámetro adicional a la red, que es importante y es interesante porque cuando queremos predecir el precio, lo ideal es no solamente predecir el precio y ya de forma aislada, porque de alguna forma va a ser mucho más complejo para una red neuronal poder identificar cuál sería el siguiente precio basado en un conjunto de datos independientemente de la longitud de esos datos. Solamente predecir cuál va a ser el precio basado en este conjunto de datos va a ser muy difícil, porque pueden haber millones de posibles opciones, o digamos no millones, pero sí miles de posibles opciones de precios que tal vez dificultarían o prácticamente harían imposible que esta red neuronal sea capaz de predecir. Pero cuando vamos acotando esos parámetros o esas reglas que debe tener en cuenta la red neuronal para predecir ese precio, ya va siendo un poco más interesante, como por ejemplo el sentimiento de mercado, o las noticias, o un indicador técnico, o las tasas de interés, o algún indicador macroeconómico. Entonces, en la medida que vamos agregando más parámetros a esa red neuronal, él va a poder tener la capacidad de acotar un poco más el conjunto de datos sobre el cual tiene que trabajar y va a poder de alguna manera arrojarnos respuestas un poco más cercanas a lo que estamos buscando, que sean verídicas al final, esas respuestas. Entonces, vemos la respuesta a nivel de teoría que el ChatGPT le muestra a la pregunta que le había hecho el compañero. Y ahora vamos a ver el código fuente, que es este, que fue el que el ChatGPT le dio como respuesta, ¿no? Porque él estaba solicitando un asesor experto. Entonces, este fue el asesor experto que obtuvo como respuesta al ChatGPT. Vamos a Metaditos. Vamos a la carpeta YouTube. Vamos a crear un asesor experto para tratar de ejecutar ese código fuente, ¿no? O sea, el código fuente que nos arrojó
Entonces vamos a tratar de ver si funciona en MQL4. En este caso vamos a llamarlo prueba ChatGPT. Pongámosle red neuronal, puede ser. Red neuronal. Entonces simplemente quitemos esto y copiamos este código. Vamos a compilarlo y vemos que nos arroja, en este caso son 62 errores. 62 errores, en donde el primer error es que ya no puede abrir esta ruta en este include. O sea, desde la primera línea ya nos está arrojando errores. Hacia simple vista, lo que podemos observar es que primero estas instrucciones, estos include que están llamando acá, son propios normalmente de MQL5. Este código normalmente ejecutable en MQL5. ¿Por qué? Porque MQL5 importa estas clases para poder realizar operaciones, en este caso sean de compra, de venta. Entonces, por lo tanto, esto va a pensar de que este código es más de MQL5 que MQL4. Vemos acá en la respuesta, acá, vemos que en ningún momento especifica si el asesor experto es de MetaTrader 4 o de MetaTrader 5. Entonces tal vez ese fue, digamos, el primer punto a tener en cuenta. De que cuando se van a realizar búsquedas sobre el ChatGPT en este caso, se especifique qué tipo de plataforma es, si es MetaTrader 4 o MetaTrader 5, para poder que sea un poco más exacto al momento de generar la respuesta. Vemos también, por ejemplo, que acá utiliza este Neural Network, que en este caso me imagino que debe ser de este posible archivo, pero no lo va a encontrar porque pues simplemente no lo encontró, no encuentra este archivo. Normalmente estos archivos se extraen de esta carpeta include, de ahí donde extraen estos archivos y donde deberían estar ubicados. Pero como no lo encuentra, entonces no va a cargar nada de información y por eso es que arroja error. No va a encontrar eso tampoco, me imagino. Vamos a ver. Acá vemos que esto no está definido. Efectivamente, esto aparte de todo, esto no está definido en MQL4, entonces es otro error. Esa parte tampoco está definida en MQL4. Entonces acá podemos ver todos los errores que nos va arrojando, por ejemplo, esta función que tampoco creo que esté definida en estos momentos. Vamos a ver. Tampoco está definida esa función, no está creada en ninguna parte. Tal vez intentó importarla de alguna de estos include, de algunos de estos archivos y finalmente no la encuentra. Es un poco confuso la forma como de pronto ChatGPT trató de generar esta información. Pareciera que fuera más de MQL5. Acá vemos, por ejemplo, que esa función order send, tal cual como está definida acá, si es de MQL4, que ya la hemos visto en otros videos cómo se genera, en ese caso para comprar y para vender. Entonces, es lo que nos da a pensar de que tal vez al no especificarle qué tipo de sintaxis utilizar, si MQL4 o MQL5, él trató de buscar un poco de los dos y mezcló la sintaxis de los dos lenguajes. Lo que podemos hacer es tratar de ejecutar esto o compilarlo al menos en MQL5, a ver qué pasa. Por acá tengo MQL5. Vamos a crear un esper. Bueno, vamos a crear una carpeta por acá que llame YouTube. No hemos creado anteriormente ejemplos sobre MQL5 y vamos a crear por acá un asesor experto, llamémoslo igual, prueba ChatGPT, en este caso red neuronal, igual, y vamos a copiar este código, vamos a compilarlo y acá tenemos que, bueno, acá tenemos que efectivamente el primer error que nos arroja es este. Vemos que ya no nos arroja error en estas primeras tres líneas porque ya encontró este archivo tray mqh. Si vamos a la carpeta include, vemos que existe la carpeta tray. Es decir, él sí encuentra esa carpeta, ese recurso lo encuentra en MQL5 porque en realidad existe, porque es la forma como se utiliza en MQL5 para poder ingresar a operaciones de compra o venta. Bueno, el Max sí lo encuentra, pero no encuentra Sentiment Analysis. No lo encuentra porque en este caso no existe esta carpeta Sentiment Analysis. Vemos que no existe esa carpeta. Pero vemos que alguna información entonces sí la encuentra. Y vemos que la cantidad de errores es menor a la que nos arroja en MQL4. Por lo tanto, este código está un poco más orientado a MQL5 que a MQL4.
pero aún así vemos que la cantidad de errores es bastante grande porque no encuentra estos archivos y tal vez de estos archivos pudo haber derivado mucha información, por ejemplo tal vez trató de buscar esta parte, esta clase, trató de importarla de alguno de estos archivos, por lo tanto nos va a empezar a arrojar errores y todo lo que se llame de aquí en adelante con este objeto GNN va a generar errores. Vemos que ese setMath spread tampoco existe. Entonces, al final, vemos dos cosas. Entonces, este código no está tan orientado a MQL4, sino más a MQL5. Y además de pronto estar más orientado a MQL5, vemos que también hay código que no corresponde, que no existe. Y por lo tanto, eso nos va a generar mucha cantidad de errores. Sintaxis que no están bien definidas de acuerdo al lenguaje. Por lo tanto, el ChatGPT de alguna forma inventó cierto código, lo cual hace que no sea compilable. En este caso en MQL5 y pues lógicamente tampoco en MQL4. Por otro lado vemos que sí nos genera una estructura correcta, nos generó el método onInit de forma correcta, nos generó el método onTick o la función onTick de forma correcta, esa función dentro de MQL4 de forma correcta, pero en este caso para MQL4, no para MQL5. Vemos también por acá vemos un error, vemos que por ejemplo acá dentro del if nos está comentando lo que podrían ser las condiciones, pero no nos establece las condiciones, sino que nos deja un comentario, lo cual es erróneo. Acá harían condiciones de verdad. En este caso, si es true o si es false. Esto es lo que debería ir acá en esta sección. Esto debería ser una condición de verdad, pero no está poniendo comentario. Entonces esa parte sí está mal definida. Vemos que hay bastantes errores. Esto es muy difícil de compilar en QL5, en este caso tratar de ordenar este código prácticamente tocaría volverlo a hacer para poder compilarlo, así que en este caso yo le recomendaría al compañero que volviera a generar la petición al ChatGPT y buscar de alguna manera si le arroja una mejor respuesta. Entonces en cuanto a lo que nos plantea el compañero, pues esa sería lo que le podría sugerir. En cuanto a lo que les comentaba ahora, de un ejemplo de una red neuronal que de pronto sí esté funcionando, yo había creado una red neuronal anteriormente. En este caso lo había hecho en otro lenguaje de programación, que es el lenguaje de programación Java. Para los que no lo conocen, es un lenguaje de programación que utiliza nuevamente a nivel empresarial. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero bueno, en este caso lo que nos interesa es que yo a través de ChatGPT también le realicé una petición de que me proporcionara una red neuronal para entrenar serie de precios de longitud 100. Más o menos esa era la petición que le realicé. Y ahí más o menos este fue el código que el ChatGPT me arrojó como respuesta. En este caso simplemente me tocó crear la clase y crear este método main. Fue lo único que me tocó hacer. Y acá hice pues, algunos cambios a nivel de entrenamiento, pero el código fue muy correcto. En este caso simplemente hice esta modificación para mostrarles como ejemplo de qué es lo que más o menos se pretende hacer con esta red neuronal. Básicamente la quise entrenar simplemente para identificar o predecir un precio de una serie de precios o una serie de números, mejor dicho en este caso, para predecir el siguiente número, una serie de números. En este caso los números que intento imprimir serían estos: 1, 0, 1, 0, algo muy sencillo, una secuencia de números entre 0 y 1, en donde después de un 1 va un 0 y después de un 0 va un 1. Simplemente serían los 0 y 1 intercalados. Eso es básicamente la serie de números a través de la cual estoy entrenando esta red neuronal. Entonces, esa sería nuestra serie de datos de entrenamiento. Y lo que le estoy diciendo es que le voy a entregar una serie de longitud 100 y que me adivine o me prediga el próximo dato al último que se imprima, al último dato de la serie. En este caso vamos a identificar cuál es el último dato de la serie. Vamos a comentar este código primero. Se demora un poco. En este caso estamos con una serie de longitud 100, pero aún así se demora un poco. No, perdón. Acá falta quitar este comentario porque para poder visualizar los datos lo voy a quitar. Vamos a ejecutar nuevamente para poder que visualice la serie de datos que estaba intentando entrenar. Acá vemos. Entonces vemos la secuencia, en este caso longitud 100.
Empieza por un 1, sigue un 0, empieza por un 1, sigue un 0, y así sucesivamente, y termina con un 0. Si yo le digo a esta red neuronal que me diga cuál es el siguiente número o cuál sería el siguiente número en la serie, ya todos sabemos que debería ser 1, ¿no? Porque ya sabemos que después de un 0 sigue un 1. Siempre después de un 0 va a seguir un 1. Entonces vamos a ver qué nos dice esta red neuronal. Una serie de datos de longitud 100. Vamos a quitar este comentario. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver qué nos dice. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero que si lo tienen en cuenta y lo saben extrapolar a una operativa de trading, puede ser muy interesante como para que empiecen, digamos, a explorar ideas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el 0 corresponde a una vela bajista? ¿Qué pasa si el 1 corresponde a una vela alcista? Entonces, más o menos ahí se pueden dar una idea de cómo podrían entrar en una red para que les tenga una predicción. En este caso no estamos diciendo que sea correcta o incorrecta, de si una siguiente vela puede ser alcista o bajista dentro de una serie de velas, dentro de una gráfica de cualquier activo financiero. De ahí pueden empezar a sacar ideas, pero lo pueden hacer a través de ese tipo de ejemplos. Entonces vemos que el precio que predijo esta red, en este caso, o el precio no, perdón, el número, fue 0.01. O sea, como que trató de acercarse un poco más hacia 1 que hacia 0, pero aún así como que no se acercó mucho, ¿no? O sea, la idea era que no hubiera mostrado el 1, o sea, que el 1 fuera el valor que para él continúa dentro de la serie. ¿Qué pasa si de pronto le aumentamos el tamaño de los datos? Es decir, que va a entrenar con 500 datos, ya no con 100 datos, sino con 500. Vamos a ir aumentando el tamaño. A ver si de pronto nos tenga una mejor respuesta. Y esto es lo que tiene que tener en cuenta al momento de entrenar una red neuronal. Y es de que entre más datos va a ser mucho más preciso para la red arrojar una respuesta que se acerca a la realidad, ¿no? En este caso vemos que ya es 0.08. Ya va aumentando un poco. Era 0.01 si mal no recuerdo. Ahora ya es 0.08. ¿Qué pasa si le mandamos 10.000 datos tal vez? Vamos a ver. Esperemos que no se demore tanto. En este caso, entonces serían 10.000 datos. Cuando me refiero a 10.000 datos, sería entre ceros, entre unos y ceros, serían 10.000 registros. Acá serían 2 de registros. En este caso, serían 10.000 registros. Para llegar al registro 10.000. Y acá vemos que ya se va acercando un poco más. Vemos que es 0.999999, pero vemos que ya está muy cercano a 0. O sea, ya por lo menos a esa altura ya podríamos darnos una idea de que ese valor va a ser mucho más cercano a 1 que a 0. O sea, que prácticamente ese valor sería 1 y no 0. El siguiente valor que va a predecir en ese momento. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos 20.000? Vamos a ejecutar y vamos a ver qué valor nos arroja en este caso. Lógicamente, entre más valores tenga que entrenar, más se va a demorar en predecir el valor. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Cada vez más van a requerir recursos, por eso es que utilizan mucho clúster o máquinas muy avanzadas para realizar mayores procesamientos de datos y poder obtener respuestas en el menor tiempo posible. Y es una de las limitaciones de pronto que podemos tener al momento de entrenar una red neuronal potente, ¿no? Y ahora sí vemos que el valor que nos está dando como predicción es 1, que es precisamente el valor que sigue a este, el valor 0, que era el último valor dentro de nuestra serie de datos. O sea que la respuesta fue correcta y fue muy precisa en este caso. Pero vemos como la respuesta dentro de nuestra red neuronal, después de realizar este entrenamiento, su exactitud depende de la longitud de los datos. Entonces es algo que deben de tener en cuenta y que está pues como más como tip que les podría dar
para los que están interesados en este tipo de tecnologías como lo es la red neuronal y la inteligencia artificial. Así que, bueno, el video trataba un poco de responder la pregunta al compañero del planteamiento que realizó en el chat GPT, pero aproveché también para explicar un poco acerca de lo que tratan las redes neuronales, de poder ver cómo funciona la red neuronal un poco por encima a través de este ejemplo. Y espero que les sea de utilidad para que lo puedan aplicar si es posible dentro de su operativa, si puedan entender un poco más cómo funciona este mundo de la inteligencia artificial, en este caso basado en las redes neuronales. Así que espero que le haya servido. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios, o si tienen alguna sugerencia, la pueden dejar en los comentarios. Si han realizado búsqueda o han planteado algún tipo de pregunta al chat GPT acerca de algunas cosas que quieran programar en MQL4 y de pronto el código no lo entienden o le arrojan errores, lo pueden enviar y lo podemos analizar igual como hicimos en este video, a ver qué puede estar pasando. Si les ha gustado, le pueden dar like, se pueden suscribir también a este canal. Si quieren recibir más información como esta o quieren aprender a crear su robot de trading con MQL4, pueden activar la campana para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos a este canal. No olviden que los robots de trading pueden ser sus mejores socios o su peor negocio. Todo dependerá de las capacidades y conocimientos que tengas al momento de programarlos y, por supuesto, de la idea que hay detrás del robot. No siendo más, nos vemos en un próximo video.